pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu reino. En esta mañana, mi saludo muy cordial para todos ustedes, apreciables hermanos y amigos que en este momento pues están ya en contacto, ya que tengo el gusto, el privilegio de predicar la bendita palabra de Dios a través de este medio, pues no sin antes saludar a todos los que se han contactado y así también los que anteriormente también han estado dando palabra de apoyo, de ánimo, pues bendiciones. Como seres humanos que somos, pues sentimos alegría y también a veces sentimos cuando hay ciertas cosas en la vida. Así es de que en este precioso momento quiero decirles que los seres humanos siempre tenemos la disciplina cuando encontramos a una persona o una persona visita o un funcionario que viene de otra nación o algo por así. Entonces le damos la bienvenida, le aplaudimos, le honramos y nos ponemos de pie para recibirlo. De esta manera lo honramos. Pero hay una cosa tan importante que los seres humanos debemos de honrar al Dios que está en la patria celestial. Debemos de humillar y exaltar honrándole a Él. En esta hora vamos a estudiar sobre un hombre y un pueblo que honró la palabra de Dios, el mero dueño de la vida, del universo, dueño de todos los seres innumerables. Encontramos en Nehemías, en su capítulo 8, verso 1 a 12. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta porción de la bendita palabra de Dios, donde dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como también mujeres y todos los que podían y entendían el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, en todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dios bendiga su santa palabra. Honremos la palabra de Dios. Tenemos 3 puntos que meditar en esta hora de la mañana. Dice el número 1: Esdras honra la palabra de Dios leyéndola públicamente. Número 2: el pueblo honra la palabra de Dios. Número 3: el pueblo honra a la palabra y regala porciones a los pobres. Estas 3 cosas importantes vamos a ver en este momento. Vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Si usted está conmigo, tiene a su alcance una Biblia, tenga a mano, pues pueda ver, y si no, pues más adelante puede ver en su Biblia o puede meditar en este precioso momento. Entonces, se dio en la vida de el pueblo del Señor en muchos tiempos, muchos años,
antes de Cristo. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, el trasfondo nos enseña que el pueblo de Israel fue a Babilonia, fue llevado, fue cautivado a Babilonia. ¿Pero por qué? Porque ellos no anduvieron con el Señor. Esta fue la causa por la cual fueron llevados allá. Entonces Dios se acordó de ellos. Primeramente allá en Medo Persa, pues estaba reinando lo que es el rey Ciro. Entonces Esdras o Nehemías hizo una pregunta a algunas personas que iban de Jerusalén para allá visitando a ellos. Entonces la respuesta fue que estaba en mal. El pueblo estaba derribado, estaba totalmente triste. Entonces Nehemías oró al Señor, pidió a Dios, y Dios tocó el corazón de el rey Ciro. Entonces él envió al pueblo de Israel a través de Zorobabel. Es el primer grupo. Segundo grupo entonces fue con Esdras, y el tercer grupo pues fue Nehemías, que condujo el pueblo de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén. Babilonia, actualmente Irak. Entonces así es como se dio este caso, estando entonces Nehemías en Jerusalén juntamente con Esdras. Así que el pueblo se juntó en gran cantidad, pero como que si fuera una sola persona. Y el pueblo le dijo a Esdras, el escriba. Esdras era un gran funcionario, era un gran líder, un gran lector, una gran persona que se dedicaba mucho a transcribir las Sagradas Escrituras. Entonces a él le dieron el privilegio para que leyese la ley. Y entonces Esdras, por lo tanto, trajo el libro delante del pueblo. Verso 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Entonces vinieron todos los hombres, las mujeres, atentos para abrir la palabra de Dios, porque había quedado un gran tiempo privados. No había culto, no había nada, estaban totalmente así, sin nada. Es como hoy día, pues casi se dio el caso entonces de no realizar el culto así en masiva. Entonces, pero la gente estaba contenta, alegre. Por eso el versículo 17 dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y a los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Sí, estamos sobre el primer punto. Esdras honra la palabra de Dios. Entonces abra y lee la palabra de Dios. Estimado hermano y hermana, ¿qué tanto honra usted la palabra de Dios? ¿Lo tiene en alta estima? A lo mejor usted dice: no, pues yo tengo guardada la Biblia, la tengo bien estimada. Sí, está bien, pero aparte de eso, tenemos que honrar la palabra de Dios. Tenemos que estimular, tenemos que bendecir a Dios por su santa palabra. En este mes de agosto, en algunos lugares se ha llevado a cabo las acciones de gracias por la palabra de Dios. En otras naciones
Bueno, no hay un día específico, pero es un mes en el cual pues algunos dan las gracias a Dios por la palabra. Por lo tanto, en este momento pues comparto con ustedes esta porción bíblica que sucedió con el pueblo de Israel en aquel entonces. Hermanos, ellos no tenían la oportunidad de leer la palabra porque la mayoría había sido llevado allá en Babilonia. Entonces quedaron casi sin nada, sin líderes, sin funcionarios ahí en Jerusalén. Por lo tanto, Nehemías y Esdras llegaron con el propósito de establecer una vez más el culto, con el propósito de edificar el muro de Jerusalén, el muro especialmente del templo. Eso fue lo que hizo Nehemías. Pero aquí lo que estamos viendo es que Esdras entonces leyó la palabra de Dios en la plaza, es decir, ante un sitio grande, un lugar específico donde mucha gente se juntó. La gente estaba atenta. Dice la palabra que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde la mañanita hasta el mediodía, ahí Esdras leyendo la palabra de Dios ante el pueblo. Hermanos, ¿qué tanto somos de leer la palabra? ¿Usted es un lector de la palabra de Dios? Pues qué bueno. Pero si usted no muy lee la palabra de Dios, entonces tiene que esforzarse para leer la bendita palabra de Dios. Se cuenta que los hombres, los grandes líderes, por ejemplo, el pueblo de Japón, se dedica mucho a la lectura de diferentes clases de libros, mucha literatura. Ellos entonces lean un promedio de 91% de lectura. Tienen esa gente, son muy avanzados, son muy expertos en la lectura. Mientras que la nación de Alemania, solamente 67% de lectura. Estados Unidos con 65% de lectura. ¿Se da cuenta? Viene para abajo. México, se imagine cuánto de porcentaje tiene México en la lectura, el 20%. Ahora bien, ahí va una parte que a usted le va a sorprender. ¿Cuánto porcentaje el pueblo de Guatemala se ha habituado para leer las literaturas? Casi el 1%. Bueno, este dato pues ya tiene un poquito tiempo que lo tengo, pero y si has subido 2 o 3, pues qué mejor. Entonces, pero la gente se dedica a leer cualquier clase de literatura. No está diciendo de la palabra de Dios. Entonces, estimado hermano, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da una bendición. Se da cuenta en Josué 1:8, donde nos narra la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo la palabra de Dios. Hay una prosperidad, hay una bendición si nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón, leyendo la palabra. Pero ¿qué ha pasado con el pueblo cristiano? No se dedica a leer, no se dedica a meditar, no se dedica a estudiar la palabra de Dios. Otras literaturas, otros libros, otros que no le edifica, eso sí, lee. Está muy al tanto de qué está pasando, pero la palabra de Dios, que es viva, que es importante para uno, no nos dedicamos a leer la palabra de Dios. Pablo encomendó a Timoteo
donde dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, en la lectura de la palabra de Dios. Sí, entonces él recomendó a Timoteo para que Timoteo se dedicara a las escrituras, leyendo, exhortando y enseñando. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, no se le viene en la mente qué decir. No puede contar una historia bíblica, no puede exhortar a alguien basado en la palabra de Dios. Usted sí puede, pero en sus propias palabras, sus propios conocimientos o ideas de alguna persona, y eso repite, lo transmite a alguien que lo está aconsejando. Pero oiga bien, cristiano, usted tiene que basarse en las sagradas escrituras. Usa, lea, medita la palabra de Dios. Tenemos en 2 Timoteo, en su capítulo 3, verso número 16, donde dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, es decir, la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis, está totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y luego para instruir. Así es de que, querido pueblo de Dios, meditemos de la palabra del Señor, honremos la palabra de Dios leyéndola, dando la lectura, leyéndola, si es posible, en público, dando una lectura. Yo felicito y también a la vez admiro a aquellos que dan una lectura públicamente. Leen o se escucha en la radio. Hay un tiempo de lectura de la palabra de Dios también en la iglesia, pero es un poquito de tiempo nada más ocupamos en la iglesia. Usted en su vida cotidiana debe de leer la palabra del Señor. Dice el siguiente versículo, verso 4: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Sema, Arías, Urías, Hilcías y Maasías en su mano derecha, y en su mano izquierda también estaba otro grupo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ayudándole para poder discernir, para poder transmitir a oído de aquel anciano, a aquella anciana. Entonces estaban tratando la manera de explicar de una manera efectiva. Dice, verso 5: y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Como siempre en las instalaciones de nuestra iglesia tenemos un púlpito un poquito más alto, ¿verdad? Para que la gente vea. Eso fue lo que sucedió con Esdras. Estaba en un púlpito, estaba un poquito más alto, y toda la muchedumbre estaban viendo, estaban atentos. ¿Qué pasa hoy día cuando se lee la palabra de Dios? Hay veces que los hermanos no ponen atención, algunos platicando, algún estorbo ahí. Pero en ese día, cuando Esdras leyó la palabra, todos estaban atentos, se admiraban. La palabra de Dios llegaba en el corazón de esa gente. Sí. Punto número 2: el pueblo honra a Dios por su palabra. La gran cantidad que estaba ahí frente de Esdras alabó. Estaba atenta esa gente, estaba también se humillaron delante del Señor. Dice el verso 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
cuando el gran siervo de Dios, Esdras, entonces empezó a bendecir al Dios de nuestros padres, al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué fue lo que respondió el pueblo? El pueblo entonces respondió: amén, amén. Y usted sabe qué quiere decir la palabra amén, que así sea. Estaban dando una respuesta positiva. ¿Por qué dieron amén? Porque estaban atentos de lo que el siervo Esdras estaba leyendo. Se entendía muy bien. Entonces por eso ellos estaban dando la gloria a Dios. Y sus manos, y se humillaron, es decir, alzando la mano. Estaban diciendo amén, pero estaban alzando la mano, estaban dando la gloria a Dios. Verdaderamente estaban dando ese homenaje a Dios. Querido pueblo de Dios, tenemos que esforzarnos un poquito más. Tenemos que dar prioridad a la palabra. Tenemos que dar atención a la palabra. Así como damos atención a las llamadas, a cualquier otra cosa, nuestros ojos fijos y nuestros oídos atentos a un discurso de un ser humano, así también tenemos que dar oído, dar mucha atención a la bendita palabra de Dios. Cuando el pastor, cuando el siervo empieza a predicar, o cuando un hermano da una lectura de la palabra de Dios, o nosotros mismos cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que concentrarnos, tenemos que estar totalmente atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos crecer en la fe? ¿Cómo? No puede uno crecer en la fe estando en la casa, o no leyendo, o no asistir en los cultos. No se puede. La palabra dice que la fe viene por el oír. Sí, esto lo dice en Romanos 1:16. Entonces, si no leemos la palabra, si no escuchamos la palabra, es un poco difícil que crezcamos en la palabra de Dios. Por tanto, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Se humillaron, inclinados a tierra, adoraron a Dios. ¿Por qué? Por la palabra. Sí, por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios sigue teniendo vida, influencia, conquista vidas, personas que andan en pecado, personas, se ha escuchado mucho testimonio que la palabra ha cortado las malas intenciones de las personas. Sí, han aceptado a Cristo. Sí, entonces un día el rey Agripa dijo: por poco me persuades, por poco acepto la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, como dice la misma palabra de Dios, es como una espada que penetra hasta partir el alma. Por lo tanto, pero sí, los cristianos tenemos que dar entonces tiempo, tenemos que bendecir a Dios, así como este pueblo. Yo no sé si usted está agradecido por la palabra de Dios. Yo no sé si usted le da la gloria. ¿Qué tanto ha tocado Dios su corazón a través de su palabra? Si usted no siente la presencia de Dios, si usted no siente, pues es una tristeza eso. Pero si la palabra de Dios ha llegado en su corazón, la palabra ha sido una fortaleza, una edificación, algo que te ha levantado, entonces bendígale el nombre de Dios por su palabra. Porque el pueblo de Dios pues ha sido escogido según la palabra de Dios en Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Me pongo a pensar que fui escogido desde antes de la fundación del mundo, y soy dichoso, como usted también. Es dichoso, es dichosa que ha sido elegido para ser hijo, para ser hija de Dios, para heredar la gloria venidera. Por eso hay que dar las gracias al Dios de la gloria. Hay que dar las gracias por la palabra de Dios.
Bueno, no solamente en un tiempo determinado, sino que todo el tiempo agradecer a nuestro Padre Celestial, humillar, así como este pueblo, el pueblo de Israel, honró a Dios por su palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra? Pues la palabra pues fue Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, porque no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces esa palabra, esa ley, esa es la que leyó el gran siervo de Dios que se llama Esdras. Leyó ante el pueblo. Oiga bien, el verso número 9. Y Nehemías dice: el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaba atento el gobernador Nehemías, Esdras y muchas otras personas. Entonces vieron al pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? La reacción del pueblo cuando oyó la palabra de Dios, cuando fueron tocados por la palabra de Dios, empezaron a llorar. Se acordaron qué es lo que hacían. Ellos pecaban, ellos habían dejado a Dios, ellos se murmuraban, ellos se apartaron de la ley de Dios, ellos le daban lugar a sus carnes, le daban placer a todo lo que la carne deseaba, por lo tanto fueron castigados. Y cuando en ese momento retornaron a Jerusalén y fue leída la palabra, entonces lloraron ellos, porque Dios tocó el corazón de ellos y porque también se acordaron qué es lo que hacían. A lo mejor usted tiene una mala historia en su vida, tal vez ha vivido muy carnalmente, a lo mejor usted ha estado dejando a Dios, o usted también que no ha aceptado a Cristo, piensa que hacer la voluntad de la carne pues es bueno, no es correcto. La palabra de Dios nos habla que debemos estar en justicia. Eso fue lo que pasó con el pueblo. Entonces estas personas que estaban ahí le dijeron al pueblo que no llorara. Dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, entonces ya no pudieron soportar, empezaron a llorar. Lloraron sus pecados por otro lado, y lloraron también que Dios les estaba tocando. Entonces les dijeron entonces que no llorasen, sino que que en ese momento pues brotaba la alegría en sus corazones, porque Dios estaba hablando con ellos a través de su palabra. El tercer punto: el pueblo de Dios honra y obsequia porciones a los pobres. Repito, el pueblo honra a Dios obsequiando porciones a los pobres. Otra reacción que tuvieron ellos, verso número 10 y 12. Y luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire, otra vez la amonestación, que no se pusieran tristes, sino que se gozaran, comieran, bebieran bebidas dulces y disfrutaran, porque Dios estaba con ellos, porque estaba celebrando también. Entonces el versículo 12, donde dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El pueblo entonces se gozó, se alegró a lo grande, empezaron a comer, a beber
empezaron entonces a enviar porciones, a obsequiar, dice, porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había sido enseñado. Cuando el pueblo de Dios, estimados hermanos, entendió la palabra, cuando fueron enseñados, ellos no quedaron así, qué bueno, pues qué lindo la palabra de Dios. Muchas veces existen muchos oidores, solo cuando ven, amén, qué bueno, pues gloria a Dios, está buena la palabra, y así se quedan, no actúan. Tenemos que actuar como Nehemías. Fue un hombre que invocaba el nombre de Dios, y también fue un hombre que anduvo con Dios, y también fue un hombre que accionaba. Tenemos que accionar, no tenemos que ser nada más oidores. Tenemos que entonces actuar. El pueblo, cuando entendió la palabra de Dios, que había que ir a compartir con el que no tiene, inmediatamente cuando ellos comieron, bebieron, entonces se acordaron que allá en tal lugar hay uno que es pobre. Entonces fueron a regalar porciones. ¿Por qué? Porque era un día muy agradable, era un día de regocijo, era un día tan especial. Quiero decirte que todos los días para los cristianos, todos los días son de alegría, de gozo. Por lo tanto, estimado hermano, cuando usted está bendecido de parte de Dios, acuérdase de un pobre, acuérdase de aquel que está enfermo, acuérdase de un inválido, acuérdase también de un siervo, de un misionero, de alguien que predica, o una iglesia, un proyecto. Acuérdase, pero más acuérdase de las personas que no tienen nada, porque esto es lo que está enseñando la palabra. Hay pobres personas que no tienen nada, pero si usted ha sido bendecido de parte de Dios, entonces extiende la mano y envíe o comparta con aquella persona, para que Dios le va a bendecir de una manera tan especial. Así es como entonces honramos la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿usted honra la palabra de Dios? ¿Cómo lo honra? Bueno, usted, yo bendigo, voy al culto, pero algo más. Usted tiene que leer, usted tiene que honrar, usted tiene que, así como el pueblo honró cuando escucha, hay que darle las gracias a Dios por la palabra. Hay que darle las gracias a Dios porque hasta el momento, pues aquí nos tiene. Si usted tiene vida, es porque Dios le ama, es porque Dios quiere que usted viva, es porque Dios le está dando la bendición. Disfrútale, ¿sí? Disfrute la bendición, pero así también adórela a Dios. Cuando usted no me dejará decir o mentir que usted ha escuchado la palabra de Dios. ¿Qué hay? Ahora que ya escuchó o ha escuchado, entonces accione. Sí, accione, así como aquel pueblo de Dios que habían estado un tiempo sin escuchar la palabra, habían estado un tiempo, no rendían culto, hasta que Dios dijo, vuelvan otra vez. Entonces se alegraron en gran manera, se conmovieron, lloraron. ¿Alguna vez usted ha llorado al leer la palabra de Dios, al escuchar un mensaje? Se ha llorado. Qué lindo, qué hermoso, porque Dios conoce las lágrimas que han caído en sus mejillas y Dios le va a bendecir. Pero si usted ha llorado de un enojo, un capricho, un problema, pues eso es otro asunto. En eso no va. Lo que hay que hacer ahí es arrepentirse, es humillarse delante del Señor. Así que el pueblo oyó la palabra, entendió, entonces compartió. ¿Cuánto usted ha compartido? Si usted ha compartido, bendiciones. Y si usted no ha hecho algo para un prójimo, hazlo muy pronto. Cuando uno sale a la calle, cuando uno va a la ciudad o cualquier lugar, pues uno encuentra personas inválidas, personas que
que no pueden trabajar. Entonces hay que honrar a Dios compartiendo con Él. Por lo tanto, pueblo de Dios, en esta hora de la mañana, pues ha sido un gusto, un privilegio de compartir la bendita palabra de Dios con usted. Y me gustaría que usted comparta con alguna persona más, a un amigo, una persona, un vecino, comparta la bendita palabra de Dios, porque la Biblia fue dada, fue escrita para compartir con otras personas. Y también le agradezco a hermano Efraín, dueño del canal, pues que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude a donde quiera se encuentra. A usted también, mi estimado hermano, que está viendo esta transmisión, Dios lo bendiga. Muchas gracias porque ha estado siempre atento y ha enviado algunos saludos y así también palabras de aliento hacia mi persona. No, en este momento no tengo en mi mente quién es usted o quiénes son los que han enviado mensaje, pero solo le digo una palabra para todos: que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y sigamos adelante con Dios, leyendo su palabra, bendiciendo, honrándole a Él. Vamos a dar gracias en esta hora de este día. Padre Santo, te damos gracias por la bendita palabra que salió en tu mente y en tu corazón para nosotros los seres humanos, para que vivamos quieta y reposadamente delante de tu presencia y con los seres humanos. Pues muchas gracias, Padre lindo. Yo te pido en este precioso momento que tú alientas a tu pueblo, que tú alientes a los ancianos, a los niños, a los jóvenes. Padre celestial, muchas gracias, bendito Dios, alabado sea tu santo nombre. Bendiga a todos tus siervos, las iglesias, bendiga las comunidades, bendito Dios, que la palabra alcanza. Oro, Señor amado, por los misioneros que se han esforzado para poder predicar tu palabra en donde no ha llegado el evangelio, donde no hay muchas personas que han aceptado. Así que yo te pido por todos los misioneros, por todos los medios de comunicación, que tú los bendigas, Padre, y que las personas se convenzan a través de tu Santo Espíritu para que ellos acepten tu santa palabra. A mis hermanos que se han debilitado, a mis hermanos que están muy lejos de ti, también te pido, Padre celestial, que a través de tu Santo Espíritu puedan avivar, puedan reconciliar, puedan andar contigo, bendito Señor. Muchas gracias entonces, Padre celestial, a todo el pueblo cristiano y a todas las personas que no han acercado hacia ti. Yo te pido que tú los bendigas y que cautives a través de tu santa palabra. Muchas gracias, bendito Padre. Bendiga pues a todos, orando en esta hermosa hora, tan solamente en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones en este hermoso día. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza
latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda. Bueno, muy buenos días, buena mañana para todos, gracias ya a través de TV Tutuapense Internacional. Nosotros ya les saludamos en esa hermosa mañana. Bendiciones, y hemos escuchado la palabra de Dios impartido por el hermano pastor Fausto Reynoso. Así es, saludos cordiales para todos ustedes. Nos encontramos desde Antigua Tutuapa en cabinas de TV Tutuapense Internacional. Saludamos a toda la audiencia, quienes precisamente estuvieron conectados con nosotros, quienes visualizaron nuestra transmisión en vivo. Les saludamos, gracias por compartir la bendita palabra de Dios. Orlando Macario, que se conectó con nosotros, saludos cordiales para él, esperando que la palabra de Dios sea una bendición en su vida espiritual. Orquídea Reynoso Pérez, saludos papá Dios, Dios les bendiga, dice por acá. Bueno, muy bien, ahí estamos. Enrique Vázquez, amén, Dios bendiga hermano pastor, dice por acá. Bueno, muy bien. Nosotros ya les seguimos ya saludando en esta mañana. Gracias a todos los hermanos quienes nos dejaron sus comentarios. Gracias por estar con nosotros compartiendo. Enrique Vázquez, amén, Dios bendiga hermano pastor. Muy bien. A Flaquito Vázquez, saludos hermano pastor, aquí visualizando desde Atlanta, Georgia. Bendiciones, sigue adelante en la obra del Todopoderoso. Bueno, muy bien. Loida Pérez Puac, amén. Christopher Berna Reynoso Pérez, Dios les bendiga hermano Fausto, sigue adelante, bendiciones. Ahí estamos entonces. Muy bien, gracias ya por dejarnos sus comentarios a todos los hermanos quienes estuvieron con nosotros siempre pendientes de nuestra señal. A Mario Nolasco, bendiciones pastor, dice por acá. Bueno, muy bien, ahí estamos. Saludos cordiales para todos ustedes quienes estuvieron compartiendo con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias a todos los hermanos y hermanas quienes tuvieron la dicha de poder compartir con nosotros y formar parte ya de nuestra transmisión en vivo que nosotros les hemos llevado, les hemos compartido. Gracias, agradecimientos especiales para todos ustedes, que se la pasen muy bien, que Dios me los bendiga. Excelente mañana para todos ustedes, que se la pasen de lo mejor, de lo mejor. Gracias por dejarnos sus comentarios, sus saluditos y por supuesto por estar con nosotros compartiendo nuestra transmisión en vivo. Bueno, más adelante nosotros ya estaremos compartiendo con los hermanos de Belén Viuche. Hoy estaremos también compartiendo allá, estaremos en una transmisión también. Así que la cordial invitación para que puedan seguirnos, para que puedan estar con nosotros compartiendo nuestra transmisión desde la Iglesia Evangélica Belén Viuche. Estaremos compartiendo ya en breves momentos, en unos par de horas, a partir de las 13 horas, según tenemos entendido, para iniciar con nuestra transmisión en vivo. Ya nos estaremos trasladando allá, los compañeros sí se estarán trasladando para llevarles nuestra transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. Que se la pasen muy bien. Así de esta manera nosotros hemos concluido con la programación regular de nuestro hermano pastor Fausto Reynoso. Así de esta manera nosotros les hemos compartido, les hemos llevado. Gracias ya por compartir con nosotros en esta mañana y dejarnos sus comentarios, sus saludos. Gracias por estar con nosotros, atentos, pendientes de nuestra transmisión. De verdad, agradecimientos a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros compartiendo en esta mañana y por dejarnos sus comentarios también, sus saluditos. De esta manera nosotros llegamos ya a la recta final de nuestra transmisión. Gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Con permiso, ya autorizamos ya a las 10 de la mañana con 18 minutos acá en Guatemala. Que Dios me los bendiga. Con permiso, ya retornamos un par de horas de la Iglesia Evangélica Belén Viuche. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo.